el amarre de sangre. Resulta escalofriante descubrir un día que el matrimonio de 50 años de unos abuelos no duró por amor, sino por el miedo, por la superstición y bueno, por una vieja libreta de recetas que incluye literalmente sangre menstrual. Uf, es que es una premisa brutal. Rompe por completo esa clásica postal romántica que siempre proyectamos en las parejas mayores, ¿verdad? Y nos mete de lleno en una historia de terror psicológico puro y duro. Exacto. Hoy vamos a hacer una inmersión a fondo en un relato real, compartido en redes sociales por una usuaria. Y nuestro objetivo aquí es entender cómo una aparente historia de amor incondicional escondía en realidad una dinámica de control absoluto basada totalmente en el folclore popular. Sí, y desde el principio hay que dejar clarísimo que, bueno, es un caso muy complejo. Nos obliga a mirar mucho más allá de la simple anécdota paranormal, digamos, para analizar de verdad la psicología de quien ejerce el poder en una relación. A ver, para entender el shock de este enorme secreto, tenemos que visualizar un poco la fachada. La familia creía a pies juntillas la historia oficial, que era la típica fuga de película donde el abuelo se la robó. Que, bueno, aclaremos que es como dicen en el país de origen de la fuente para referirse a que se fugaron juntos por amor. Claro, una narrativa perfecta de cara a la galería. Pero ojo, que de puertas para adentro la realidad era gélida. No dormían en la misma cama y el afecto físico era, vamos, totalmente inexistente. Y no solo eso, la nieta cuenta que la abuela jamás pedía el favor de hacer algo, directamente daba órdenes, y el abuelo pues simplemente acataba, sin rechistar, vaya. Ujú. Pero claro, yo me pregunto, ¿no sería esto simplemente el reflejo de un matrimonio tradicional de la época? Ya sabes, roles muy marcados, un carácter muy fuerte por un lado y uno mucho más pasivo por el otro. Es muy fácil caer en esa trampa. Pero la nieta describe un detalle que, a mi juicio, descarta el simple choque de caracteres. Y es la mirada del abuelo. La describe como siempre apagada. Ostras, claro, eso ya indica otra cosa. Exacto. No era un hombre pacífico evitando conflictos en casa, ¿sabes? Era el lenguaje corporal de una derrota total. Es decir, el de alguien a quien le han extirpado la voluntad por completo. Qué fuerte. Y bueno, la explicación a esa mirada vacía llega de la forma más inesperada posible. Resulta que la nieta, que en ese momento tenía unos 15 años, sufre el típico desamor adolescente. Le había regalado de todo al chico que le gustaba, cartas, unos auriculares, y el chico ni caso. Lo típico a esa edad, vaya. Eso es, así que ella acude a su abuela buscando consuelo. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente oscura. Porque si uno le pide consejo de amor a una abuela, ¿qué espera que le dé? ¿Un abrazo? ¿Una charla típica reconfortante? Ya, ojalá hubiera sido eso, pero la abuela saca una libreta muy antigua llena de pasos y horarios súper exactos y le da la receta para hacer un amarre. Madre mía, Básicamente le indica que debe prepararle a ese chico unos tamales utilizando su propia sangre menstrual. qué barbaridad. Y el remate es la nota de advertencia que estaba escrita en esa libreta. Cito textualmente, que no se entere o deja de funcionar. Imagínate la cara de la pobre nieta. Totalmente aterrorizada. Y lógicamente le pregunta si eso realmente sirve para algo. Y la abuela riéndose le suelta, si no funcionara, tu abuelo no estaría aquí. Claro, ese es el verdadero punto de inflexión de toda esta historia, porque no importa en absoluto si se cree en la magia o no. Lo verdaderamente escalofriante es que la abuela operaba bajo la certeza empírica, al menos en su cabeza, de tener a su marido mágicamente sometido. Ya, ella se lo creía de verdad. Totalmente. Esa convicción inquebrantable era lo que la legitimaba, según ella, para anularlo sistemáticamente en el día a día. Pero a ver, hay una cosa que me cuesta entender aquí. Entiendo perfectamente que ella se creyera su propia película, pero ¿por qué él no se iba simplemente? Un supuesto hechizo mágico no te ata físicamente a una silla, ni te encierra con llave en una habitación. Y aquí es donde entra en juego un concepto psicológico clave, que es la indefensión aprendida. Cuando una persona, en este caso la abuela, actúa con una seguridad absoluta, una actitud dominante y tiránica, y todo eso está respaldado por su creencia de tener un poder absoluto, al final está ejerciendo un maltrato psicológico incesante. Entiendo. O sea, un machaque continuo que te va minando. Eso es.
El abuelo, tras años y años de enfrentarse a ese muro de control, aprendió que, hiciera lo que hiciera, ninguna de sus acciones cambiaría su situación. Wow. Su cerebro literalmente dejó de intentar defenderse. Es decir, la superstición de ella construyó los barrotes reales de la prisión mental de él. Qué nivel de crueldad. La verdad es que pone los pelos de punta. Y la nieta cuenta que por supuesto nunca llegó a hacer ese amarre, y ni siquiera se atrevió a contárselo a nadie durante años por miedo a que al decirlo en voz alta se hiciera más real. Es una reacción totalmente comprensible en una situación tan perturbadora. Sí, desde luego. Y con los años el abuelo dejó de hablar casi por completo. Cuentan que solo se sentaba a mirar al vacío. Y el final es desolador, la verdad. Cuando falleció, la nieta lloró, pero confiesa que sintió un profundo alivio al ver su rostro relajado por fin en el ataúd. Sintió que por fin lo habían dejado en paz, ¿no? Exacto, esas fueron sus palabras. Es un alivio que en el fondo confirma que para esa familia la casa terminó siendo más un centro de retención que un hogar verdadero. Sin duda. Todo esto nos deja dándole vueltas a algo muy oscuro, la verdad, para reflexionar a solas. Porque, a ver, ¿hasta qué punto la mera convicción de una persona de poseer un control sobrenatural sobre otra es suficiente para crear una prisión psicológica insalvable, convirtiendo una simple superstición en una condena de por vida?